Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde te encuentres. Esto no estaba planeado, simplemente llegué de trabajar, me bañé y se me ocurrió hacer esto. Este tema no es muy normal que lo toquen. Se trata de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica dentro del matrimonio, pero de la mujer hacia el hombre. Los hombres se quedan callados por vergüenza, por pena, porque eso fue lo que nos enseñaron desde chiquitos, ¿verdad? Más las generaciones que ya son de los 30 para arriba. Este, en este caso, a mi amigo le pasó por la situación de que su esposa pues era americana, él mexicano, y la violencia más frecuente o el gancho que lo ataba más ahí era de que como ya tenían hijos, pues la esposa lo amenazaba con que lo iba a deportar, que le iba a llamar a migración y todo eso. En caso de mi amiga es otra situación, pero todavía no se puede divorciar por algunas cosas, también con violencia, con abuso, y yo creo que nadie, ningún ser humano merece ese tipo de situación. Eh, Aquí no estamos yéndonos hacia ninguna preferencia, sino que todos somos seres humanos y todos tenemos derechos, pero si queremos ser inclusivos, porque aquí es bienvenida a la comunidad LGBT. Aquí todos somos seres humanos, todos somos hijos de Dios y todos tenemos los mismos derechos en cada país dependiendo las leyes que tenga. Así es que, pues me gustaría pues decir esto y ojalá que te identifiques, que tomes algunas cosas de estas que te puedan servir y no sigas por la misma línea donde vas. Me gustaría hacer mención a eso, no nada más por él, sino también tengo una amiga que ella está casada con una mujer y pues le pasó lo mismo, ¿no? También cabe mencionar que la violencia es, no importa el género, no importa la preferencia sexual, no importa la religión, la raza, ni nada. Hasta en las religiones hay abusos. Entonces, yo simplemente quería tocar este tema porque me parece muy importante para todos los seres humanos, para la sociedad y para que tengas en cuenta que muchas de las ocasiones ni siquiera es lo que tú escogiste realmente, sino que te fueron moldeando de una manera que al final de cuentas pues terminaste pensando que eso era la realidad. Vivimos en una época donde se habla mucho del narcisismo, pero casi nunca se habla de él desde la perspectiva de quien está siendo consumido lentamente, especialmente cuando se trata de un hombre. Al fin y al cabo, los hombres no sufren, ¿verdad? Ellos exageran, no saben lidiar con una mujer fuerte o valiente a su lado, o solo quieren controlar. Pero si te dijera que existen matrimonios donde el amor se usa como anzuelo, el sexo como castigo y la intimidad como un mecanismo de tortura emocional, y si te contara que hay hombres que dirigen equipos, empresas que inspiran a otros, que toman decisiones brillantes ante los negocios y en casa viven como sombras de sí mismos. Aquí no es para culpar a nadie, es para revelar lo que no se ve, para desmontar lo que se ha aceptado como normal ante la sociedad, para ponerle nombre a lo que es imposible de decir, porque existe un dolor que no grita, se susurra en pensamientos nocturnos. ¿Será que el problema soy yo? ¿Por qué nada nunca es suficiente? ¿Será que esto es amor? A lo largo de estos minutos vamos a desmontar percepciones distorsionadas y vamos a explicar un tipo de abuso que no deja marcas en el cuerpo, solo deja cicatrices en el alma. Y para eso necesitamos atención, valentía. Este no es un video para verlo con prisas, es una especie de confesión, una conversación con quien ya está cansado de fingir que todo está bien, con quien sabe que algo anda mal, pero que no sabe en qué momento empezó a derrumbarse. Aquí vamos a transitar por mensajes, por sentimientos oscuros que tal vez nunca te hayas contado esos cuentos a ti mismo. Vamos a reflexionar juntos sobre los juegos sutiles del control, de la inmersión de la culpa y quizá solo así al final te des cuenta de que lo que viviste o lo que aún vives no es debilidad, no es drama, no es exageración.
Es abuso. Y nadie debería llamarle a eso amor. Al principio ella parecía perfecta, pero no eso perfecta del cuento de hadas. Era el tipo de perfección que sabe exactamente dónde tocarte, dónde escucharte, dónde ilusionarte. Parecía verte de una manera que nadie más veía, como si por fin alguien hubiera descubierto al hombre o a la mujer perfecta, y tú lo creíste. Porque eso es lo que todos creemos. Al final de cuentas, ser vistos de verdad, no por la apariencia, no por la profesión, sino por la mirada íntima de quien toca nuestra alma, como si leyera un diario que ella sola escribió. Al principio, todo en ella parecía admiración. Te elogiaba de una forma en la que nunca antes te habían elogiado. No solo por lo que hacías, sino por quién eras, la manera en que pensabas, el modo en que hablabas, incluso esos gestos y las cosas que hacías que te hacían sentir descubierto, deseado, escogido. Pero lo que no notaste es que estabas siendo escaneado. Cada una de esas conversaciones era una copia para recolectar información. Estaba armando el guión perfecto para hacer que tú la amaras. Y funcionó. Poco a poco, las fronteras entre admiración e idealización se fueron disolviendo. Y tú empezaste a moldearte a la imagen que ella proyectaba. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere cumplir con las expectativas de alguien que parece tan intensamente involucrado o interesado en ti? Pero entonces, sin aviso, el clima cambió. La misma mirada que antes te admiraba, ahora te juzgaba. Las palabras que antes te emocionaban, ahora venían con alfileres, de forma sutil, como quien no quiere a nada ni a nadie. Comenzó a señalar pequeñas fallas, la manera en que masticas, el tono de tu voz, la forma en que te ríes, detalles mínimos, pero dichos con cierto desprecio, una sonrisita forzada, y ahí es donde nace la duda, pequeña, insignificante, pero muy poderosa. Empiezas a preguntarte, ¿será que tiene razón? Y sin darte cuenta, comienzas a vigilarte. Modificas gestos, reprimes opiniones, piensas frases antes de hablar. Siempre estás siendo más cuidadoso, pero en realidad te estás adaptando al miedo. Poco a poco comienza la segunda fase del juego, la reescritura de la realidad. Ella empieza a decir que interpretaste mal, que estás exagerando. Empiezas a escuchar como eres demasiado sensible, solo estaba bromeando, siempre tomas todo por el lado equivocado, yo no dije eso. Y aquello que sentiste con claridad, esa incomodidad, esa intuición que te alertaba, empieza a ser sofocado por la duda. Comienzas a desconfiar, no de ella, sino de ti mismo o de ti misma. El espejo que antes te mostraba a alguien entero, ahora está agrietado. Cada nuevo gesto de ella parece una prueba. Caminas con cuidado, como si caminaras sobre alfileres ahí. El suelo se hunde, ya no sabes quién tiene la razón. Ella dice que te ama, pero se ríe de tus dolores. Te abraza, pero después desaparece sin explicación. Te desea, pero solo cuando eso sirve a sus propios objetivos. Es en ese punto cuando el amor deja de ser un sentimiento y se convierte en un campo de batalla. No entre ustedes, sino dentro de ti. El yo que antes era fuerte, racional, centrado, ahora está en ruinas emocionales, tratando de entender en qué fue que me equivoqué. Te culpas por no ser el hombre suficiente o la mujer suficiente, por no haberlo notado antes, por no haber reaccionado de otra manera, por tal vez aún amarlo o amarla. Y ella en silencio observa tu destrucción, sin levantar la voz. No necesita gritar. Solo basta con cambiar el tono. Basta con compararte con otra persona, con una expareja. Basta con suspirar en el momento preciso. Ella domina la escena como una actriz dramática que nunca falla. Y tú te convences de que el problema eres tú. Así funciona el primer engranaje del abuso narcisista, la creación de la duda como herramienta de control. Ella no necesita encerrarte físicamente. Encierra lo más valioso, tu percepción de la realidad.
te pone en tu contra, te convierte en tu propio carcelero. Porque cuando empiezas a cuestionar todo lo que sientes, cuando dejas de confiar en tus propios ojos, en tu propio cuerpo, en tus propios instintos, ya no necesita pelear contigo. Ella ya ganó. Pero hay algo todavía más cruel. El mundo allá afuera sigue sonriéndole. Ella es encantadora, educada, magnética. Tú eres el único que ve el otro lado. Pero ¿quién te creería? No tienes moretones, no tienes golpes. Por eso este tipo de abuso, que es invisible, es devastador, silencioso, es psicológico. Y empieza con demasiado amor y después con muy poco amor. Hasta que el amor se convierte en la propia enfermedad y tú te conviertes en el propio síntoma. Pero todavía queda un hilo de lucidez. Aquí necesitas entender lo que pasó, necesitas saber, necesitas abrir los ojos, necesitas checar, necesitas meditar, porque dentro de esto está fabricando algo más grande, está fabricando algo todavía más perverso en tu contra. Necesitamos ir más profundo, necesitamos abrir la puerta donde tu culpa fue producida en serie. Ahora hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando más necesitas mantener la calma, tu mente colapsa? Esa pérdida de control no es solo emocional, es mental. Ocurre porque la mayoría fue entrenada a reaccionar antes de pensar, reaccionar antes de observar. El problema es estructural. Nadie nos enseñó a entrenar la mente como un músculo. Por eso, cada frustración pequeña se vuelve una explosión y cada desafío una derrota interna. Pero existe una forma distinta de operar, una estructura basada en neurociencia, en filosofía aplicada, en técnicas mentales silenciosas que reprograman tu forma. Imagina entrar en una habitación donde todas las paredes son espejos y reflejan diferentes versiones de ti mismo. Imágenes curvadas, imágenes chuecas, imágenes diferentes, pero todos te muestran muchos más defectos de los que tú mismo piensas que tienes. Lloras y el espejo te muestra debilidad. Te irritas y él lo transforma en violencia. Así es como empieza la fábrica de la culpa, no con gritos, sino con distorsión de la realidad, con pequeñas alteraciones que poco a poco te hacen cuestionar si lo que sientes tiene fundamento o si de plano ya te estás volviendo loco. Todo comienza con una discusión. Recuerdas claramente lo que se dijo. Las palabras todavía las traes ahí en tu cabeza. El dolor todavía te duele aquí. Pero cuando intentas hablar sobre eso, ella o él sonríe con una mezcla de sorpresa y dice: yo nunca dije eso. Entendiste mal. Tienes que aprender a manejar mejor tus emociones. Y en ese momento sientes que la primera grieta se abre dentro de tu memoria, como si tu recuerdo estuviera siendo invadido, como si alguien con guantes y con un bisturí te estuviera sacando ahí las neuronas y te estuviera machacando el cerebro porque te está reescribiendo una historia diferente, te está reescribiendo un guión diferente. Ella afirma o él afirma que lo dijo en otro tono, no como tú lo pensaste, que tú ya estás exagerando. Está convirtiendo tu frustración en agresividad y tú cedes. Porque discutir con alguien que manipula su propia narrativa con tanta convicción es como jugar ajedrez con alguien que mueve las piezas mientras tú parpadeas. En cada confrontación sales más confundido de lo que entraste. No ganas, te disculpas. Y aquí está el mecanismo invisible. Ella nunca te obliga a sentirte culpable. Simplemente crea un contexto en el que tú mismo te declaras culpable, sin que ella tenga que ensuciarse las manos. Es un arte, es un sistema que ya lo tienen diseñado. Ella suspira, voltea y te dice: ni siquiera te das cuenta, ¿verdad? En ese momento, tu cerebro activa una alarma. Algo está mal y la culpa debe de ser mía. Y comienzas a hacer el inventario del día anterior. ¿Será que dije algo? ¿Será que pasó algo? ¿Será que fui insensible? ¿Será que dejé el cepillo de dientes en otro lado? ¿Será que olvidé algo importante? No quedé de traer nada. No importa la respuesta. El proceso es el mismo.
Buscas la culpa incluso sin tener pruebas, porque eso es lo que crea esta dinámica. Un condicionamiento psicológico donde la duda siempre recae sobre ti, nunca sobre ella o sobre él. Y entre más intentas defenderte, más te enredas. Con cada argumento, ella te responde con una nueva acusación. Con cada intento de explicar, ella gira el espejo hasta que tú te cansas y cuando te callas, ella gana. Pero no como una oponente, ella gana como dueña de la narrativa. Porque ahora no importa lo que viviste, sino lo que ella dice que viviste. Tu historia ya no cuenta, tu historia ya no vale, y con el tiempo dejas de contar tu versión, incluso a ti mismo. Empiezas a actuar como si estuvieras equivocado antes de hablar o antes de abrir la boca. Te adelantas a un problema que aún no existe. Ajustas tu tono, tus gestos, tu presencia, para evitar un conflicto que quizá ni siquiera esté por ocurrir. Esto tiene un nombre en la psicología: hipervigilancia emocional. Un estado en el que tu cerebro está siempre en alerta, intentando predecir, evitar, rodear, proteger, pero ¿a quién estás protegiendo realmente? No es a ella, es a ti mismo. Aprendiste que cualquier falla, cualquier desvío, cualquier error puede detonar la próxima ola de desvalorización. Entonces vives como un reo en libertad condicional, vives como un prisionero, intentando ser la esposa o el esposo ideal, con base en reglas que cambian todo el tiempo. Pero aquí está la parte más cruel. Esas reglas no son reales, son herramientas de control y no fueron hechas para cumplirse, fueron hechas para que falles. Porque mientras falles, ella reina o él reina. Ella es la racional, ella es la equilibrada, ella es la injusticiada y tú eres el culpable, eres la culpable. No importa lo que te esfuerces, no importa las disculpas, no importa el sacrificio, no importa nada, nada será suficiente. Porque el juego no se trata de resolver, se trata de dominar. Aquí es donde surge el fenómeno más devastador de esta fábrica. Empiezas a asumir la culpa por cosas que ni siquiera sucedieron. Ella llega molesta y tú dices, ¿qué hice? Ella está distante y piensas, ¿habré sido grosero ayer? Ella pierde el trabajo y consideras, ¿será que no la apoyé lo suficiente? Ella llora y tú sientes vergüenza, te sientes mal. Este es el punto en el que el sistema está completamente instalado y tú te has convertido en un empleado ejemplar, produciendo día tras día tu propia autoanulación. Pero hay algo todavía más profundo. Esta fábrica no solo produce culpa, destruye lo que la culpa más necesita para ser combatida: la confianza en ti misma o en ti mismo. Ya no crees en lo que sientes, dudas de tu propia intuición, cuestionas tu memoria, sospechas de tu propia lucidez y sin confianza en ti mismo, quedas como rehén, quedas como prisionero, rehén de alguien que ya se ha adueñado de tu voz, de tu narrativa, de tu yo. Pero aquí va un recordatorio, quizá el primero en mucho tiempo. Tú no estás loco, tú no eres débil, tú no eres el villano de esta historia. Simplemente estás dentro de un sistema tan sofisticado que hasta tu duda fue diseñada por ella misma o por él. Y el primer paso para salir es reconocer que esa culpa no es tuya, fue fabricada. ¿Todavía recuerdas la primera vez que ella te tocó? No hablo de sexo, hablo de contacto. Ese gesto sutil, sin pretensiones, la forma en que entrelazó sus dedos con los tuyos o apoyó la cabeza en tu hombro. En ese instante parecía que el mundo cobraba sentido. Sus caricias te ofrecían alivio. Era como si tu cuerpo, tan acostumbrado a cargar el peso, finalmente hubiera encontrado permiso para relajarse. Y ahí, en ese intercambio silencioso, pensaste, es esto, aquí es donde pertenezco. Pero lo que no sabías es, ¿y cómo podrías saberlo? Es que ese afecto más tarde te sería retirado, no por casualidad, sino por estrategia. Con el tiempo la intimidad se transforma en un instrumento de control. No desaparece de golpe. Sería muy fácil notarlo.
se retira en partes, en migajas, como quien entrena a un perrito, a un animal, a un gato, y aprendes rápido, aprendes que si la contradices, se cierra, que si levantas la voz, se aleja, que si demuestras autonomía, te trata con frialdad. El afecto se convierte en moneda de cambio y empiezas a trabajar para ganarlo. Un gesto cariñoso se vuelve un premio. Un beso largo se convierte en excepción. Una noche de amor en una negociación. Pero la perversidad no está solo en lo que se da bajo condición. Está sobre todo en lo que se retira sin explicación. Deja de tocarte, deja de besarte, se acuesta a tu lado como si estuviera al otro lado del mundo. Y cuando preguntas qué pasó, te dice que eres demasiado necesitado. O peor, te hace sentir ridículo por querer desear cercanía. Y lo primero que dicen es, ¿por qué piensas en sexo todo el tiempo? Aunque no sea eso, pero eso te hacen creer. Dice con desprecio eso. Pero lo que querías en el fondo era acceso al cuerpo que antes era refugio y ahora es un muro. Y así nace el hambre emocional. Empiezas a mendigar cariño, a caminar de puntitas como si fueras caminando entre alfileres, a actuar como un hijo que busca agradar a su mamá y no como una mujer o un hombre siendo amado por su pareja. Pero lo más cruel de todo es que empiezas a avergonzarte de tus necesidades. Te juzgas por querer, te culpas por necesitar, te convences de que tu búsqueda de afecto es una debilidad que debes superar, no una necesidad que merece respeto. Y entonces surge la paradoja. Buscas calor en los brazos de quien usa el frío como castigo. Y mientras más se distancia, más intentas adaptarte. Te vuelves más gentil, más paciente, más comprensivo, más comprensiva. Y ella, al notar el poder que tiene, se vuelve más ausente, más selectiva, más cruel. El cuerpo de ella se convierte en una barrera. El afecto en un campo minado. Ya no sabes lo que puedes o no puedes hacer. No sabes si hoy serás aceptado o rechazado. No sabes si hoy habrá beso o no habrá beso. Vives entre la esperanza y el miedo, con el deseo como prisionero. Es aquí donde entra lo que los psicólogos llaman conflicto de aproximación y evitación. Quieres estar cerca, pero estar cerca duele. Necesitas la intimidad, pero sabes que será usada en tu contra. Extrañas el calor, pero temes el desprecio. Y entonces comienza la segunda fase de este juego emocional, la erotización de la sumisión. Empiezas a asociar el cariño con el comportamiento. Si ella te elogia, tal vez hoy te abrace. Si no te critica, tal vez hoy habrá una noche de pasión. Si está más ligera, tal vez hoy te deje tocarla o te dé un cariñito. Ya no eres su esposa o su esposo, eres su empleado, trabajador del deseo de ella, subordinado del afecto, y detrás de todo eso, un silencio cortante, la sensación de que algo está profundamente mal. Pero nadie te dio las palabras para nombrarlo, porque la sociedad te enseñó que una persona que se queja por falta de afecto o de sexo es una persona inmadura, que un hombre que llora por carencia es débil, que un hombre que siente dolor por la frialdad de su esposa es demasiado sensible. Entonces te callas, finges que todo está bien, lo racionalizas, haces bromas, buscas distracciones, pero de noche, cuando ella duerme, con el cuerpo volteado hacia el lado opuesto, miras el techo y te preguntas, ¿en qué momento el amor se convirtió en castigo? ¿Te acuerdas de cómo era antes? ¿De cómo ella te miraba? ¿De cómo el sexo entre ustedes parecía un encuentro y no una negociación? ¿De cómo el cariño parecía espontáneo, no estratégico? Y ahí, quizá por primera vez, te das cuenta, aquello fue un anzuelo. No porque ella fingiera, sino porque usó todo lo que tú deseabas para atraparte en un ciclo de escasez. Te mostró el cielo, el tiempo suficiente para que ahora el infierno parezca tu culpa. Y lo más peligroso, el día
en que ella decide darte cariño otra vez, ese día te rompe por dentro, porque te devuelve la esperanza. Te hace creer que las cosas pueden volver a ser como eran antes, que quizá exageraste, que si te esfuerzas un poco más, ella volverá a ser esa mujer del inicio. Y entonces el ciclo vuelve a empezar. A eso se le llama refuerzo intermitente. El sistema más adictivo jamás creado, más fuerte que las drogas, más cruel que el castigo, más devastador que el silencio, porque te ata con el afecto que un día existió y que ahora se usa como correa, como si fueras perro. No estás adicto a ella, estás adicto a la sensación de alivio cuando ella te permite sentirte amado. Y eso no es amor, es una cárcel emocional, es rogar por una gota de agua en el desierto que ella misma fabricó. Pero necesito recordarte algo. El afecto no es un favor, el cariño no es un premio, el sexo no es moneda de cambio, y tú no fuiste hecho para mendigar lo que en un vínculo sano debería ser un flujo natural de intercambio. Fuiste hecho para amar y ser amado, y si ella convirtió eso en un castigo, entonces no es compañera, es tu carcelera. Y la celda es tu propio cuerpo, hambriento de un toque. Hay un momento casi imperceptible en el que te das cuenta de que estás solo, pero no es una soledad obvia. Aún duermes con alguien, aún compartes comidas, aún respondes todo bien cuando te preguntas cómo estás, pero por dentro sientes como si hubieras sido abandonado en una isla o que te abandonaron en tu propia casa. Y lo más perturbador es que ni siquiera sabes cuándo empezó. Al principio buscabas amigos que reían contigo, que te conocían desde antes que ella, compañeros de trabajo con quien te desahogabas, familia con la que hablabas abiertamente, pero uno por uno comenzaron a desaparecer. No porque tú quisieras, sino porque ella los convirtió en un problema. Empezó con argumentos como aparentemente racionales. Ese amigo tuyo no respeta nuestra relación. Esa prima tuya es bien chismosa. Tu compañero es una mala influencia porque siempre te lleva a jugar fútbol. Y tú, en el impulso de proteger la relación, fuiste cediendo. No vale la pena discutir por eso. Seguro tiene razón. No cuesta nada evitar estas cosas. Y así, sin darte cuenta, empezaste a cortar lazos. Una invitación rechazada aquí, ya no contestas las llamadas y con el tiempo dejaste de ser tú. Ese tú que hablaba fuerte, que reía con facilidad, que disfrutaba de la carne asada, de ir a nadar, ahora mide las palabras, evita conflictos y vive como un reflejo pálido de un hombre o una mujer. Pero lo más perverso es que ella no se aísla contigo. Ella mantiene una vida social activa. Ríe con sus amigas, sale a eventos, sube fotos en el Facebook con sus amigas celebrando. Todos somos libres. ¿Y tú? Te volviste el hombre o mujer invisible. Cuando intentas hablar, dice que estás exagerando. Cuando intentas expresar algo, dice que estás paranoico. Cuando intentas recordar quién eras antes de que ella existiera en tu vida, te mira como si estuvieras traicionando la relación. Ese es el punto. Ella quiere exclusividad emocional. Puedes existir, pero solo dentro del espacio emocional que ella te permite. Construye un universo donde solo ella tiene permiso para validarte. Se convierte en tu carcelera, en tu espejo, en tu única fuente de aprobación. Y como todo espejo, distorsiona tu realidad. Ella solo muestra lo que quiere que veas. Empiezas a preguntar antes de decidir, a pedir permiso antes de actuar, a buscar su consentimiento antes de existir. Y cuando intentas hablar con alguien sobre esto, si es que aún tienes algún amigo por ahí, la respuesta siempre es la misma. Oye, pero ella parece tan amorosa. Ella parece muy buena gente. Creo que eres muy sensible. No, no te preocupes, eso es algo normal de pareja. Entonces llega el peor tipo de silencio. El silencio de quien no te cree,
No puedes hablar porque nadie entiende. Y si hablas, todavía corres el riesgo de que se burlen de ti. Porque los hombres no son víctimas. Las mujeres son poderosas. Los hombres aguantan, los hombres resuelven, las mujeres no se quejan, las mujeres al poder. Pero ¿cómo se resuelve algo cuando el enemigo duerme contigo? Te ves en la mañana o te ves en la noche, te destruye con frases dichas como si fueran puñaladas, con un buenos días intentas entender. Vuelves atrás en el tiempo, recuerdas el inicio. Al inicio ya no era así, o sí, y ahí te das cuenta del golpe más maquiavélico. Nunca conociste a la mujer con la que te casaste. Conociste una versión de ella moldeada para conquistarte. Después reveló lo que había detrás, no de forma directa, sino como quien desmonta un rompecabezas y esconde todas las piezas abajo de la mesa. Ahora a tu alrededor no hay nadie. Criticó a tus amigos hasta que dejaste de buscarlos. Te alejó de tu familia con historias sobre falta de apoyo. Hizo que pareciera celoso, inseguro, posesivo, y así logró que incluso dudases de tus propios límites. Y al final le creíste. Compraste la narrativa de que la soledad era tu culpa, que te alejaste por ser inmaduro, que ella solo intenta ayudarte a ser mejor. Pero ahora en el silencio de la madrugada, algo empieza a golpearte como una marea helada. Ella no quiere que mejores, quiere que dependas, quiere ser tu única referencia, quiere ser tu prisión. Y aquí está el resultado final de este aislamiento. Ya no sabes lo que piensas, ya no sabes lo que sientes, ya no sabes lo que quieres. Ella te vació y ocupó los espacios para ella misma. Tu voz interna, antes clara, ahora es un susurro confuso. Tu intuición, antes certera, hoy parece un error. Tu yo, antes entero, hoy vive en fragmentos. Y lo que más duele no es haber perdido a los demás, es haberte perdido a ti mismo. Pero aquí y ahora te digo algo que quizá necesites escuchar con el corazón abierto de par en par. Tú todavía estás ahí, debajo de la culpa, del silencio, de la vergüenza. Existe un hombre, existe un ser humano, una mujer herida, herido, pero vivo. Y ese ser humano no tiene por qué avergonzarse de haber amado, de haber intentado, pero ahora ese hombre necesita recordar que el aislamiento es una táctica de guerra, y si estás en guerra, entonces tienes que luchar para reconectarte con lo que te hace humano. Habla aunque sea con un extraño, busca, aunque todo te diga que te quedes donde estás. Grita, alguien te va a escuchar, pero grita, porque todo hombre o toda mujer que se ha perdido a sí mismo merece el derecho de reencontrarse. No hay ceremonia cuando sobrevives, no hay palmadas en la espalda ni finales dramáticos. La supervivencia de un ser humano dentro de una relación con un personaje narcisista sucede en silencio, entre una taza de café y un pensamiento que nadie escucha. Ya no aguanto vivir así. Pero incluso ese pensamiento que parece débil es en realidad un acto de resistencia para ti, porque admitir que te están destruyendo por dentro en un mundo donde dicen que el hombre tiene que aguantar, o que es la cruz que te tocó cargar, es la cruz que Dios te mandó, por Dios, o sea, que se nos quite eso de la cabeza. Esas frases son de las abuelitas. No necesitas cargar esas benditas cruces, tíralas a la basura. Tienes que admitir que te están destruyendo por dentro. Todo lo que tienes que aguantar es casi un milagro. No solo estás saliendo de una relación, estás tratando de salir de una guerra psíquica donde tu propia mente fue secuestrada. Estás intentando reconstruir algo que fue desmontado en cámara lenta, tu identidad. Y el primer abismo es este. Ya no sabes quién eres. Las cosas que antes te daban placer, ahora se sienten vacías. La risa llega con culpa, el silencio llega con miedo. Caminas por las calles como quien lleva una máscara, pero ya no recuerdas quién está debajo de ella. Y luego viene lo peor. Nadie lo nota, porque tu sufrimiento no sangra, no tiene golpes, no tiene moretones,
No encaja en ninguna narrativa fácil de empatizar con nadie. No te engañaron, no te golpearon, no te empujaron, no te abandonaron en un escándalo de Hollywood como los de película. Te vaciaron, te minaron, te moldearon psicológicamente para dudar de tu propia mente. Eso es lo que hace que este tipo de abusos sea tan cruel. Es invisible para todos, menos para quien carga las cicatrices. Pero entonces llega el primer paso de la reconstrucción: admitir que fuiste herido, decir con todas sus letras que eso no era normal, que el amor no tiene por qué doler tanto, que nadie debería apagarse para que otro brille. Tal vez aún sigas atrapado en el ciclo, aún pensando en ella. Tal vez extrañes la versión del principio de cuando iniciaste con ella. Era seducción estratégica. Es duro admitirlo, que lo que parecía amor era control. Es devastador darte cuenta de que la mujer que amabas te moldeaba para obedecer. Pero esta es la verdad más liberadora que puedes enfrentar. El problema nunca fuiste tú. Ella habría hecho lo mismo con cualquiera, con cualquier ser humano que se dejara, con cualquier persona dispuesta a amar con entrega. Tú simple fuiste demasiado generosa para darte cuenta que estaba siendo usado. Y ahora viene el terreno más delicado: reaprender a vivir. No es sencillo. No te despiertas un día y dices, ya estoy curado. Vuelves a sentir placer en las cosas pequeñas, a tomar café escuchando el silencio, sin tenerle miedo, a contestar un mensaje sin pedir permiso, a dormir con la espalda relajada, sin temor a una guerra emocional al día siguiente. Vuelves a aprender a confiar, primero en ti mismo, en tu juicio, en tu memoria, en tu percepción. Vuelves a aprender a decir, esto no me hace bien, y a no justificarte. Vuelves a aprender a ocupar espacio, a hablar sin miedo, a parecer ridículo, a existir sin sentir que tienes que encogerte para caber en alguien. Y un día, sin aviso, sucede algo diferente. Te ríes, de verdad te ríes, disfrutas, sin calcular si ella te mirará con desaprobación. Y en ese instante, algo se mueve dentro de ti. Tu alma, antes encerrada, empezó a respirar. Ese es el inicio de la libertad. No la libertad de estar lejos de ella, sino la libertad de estar completo contigo mismo. Y quizá nadie lo note. Tal vez tus amigos ni siquiera sepan por lo que pasaste. Quizá tus padres nunca lo entendieron ni lo entenderán, pero tú lo sabes. Viste el abismo de cerca. Caminaste al borde del colapso y ahora estás regresando. Más lento, más desconfiado, más silencioso, pero también más fuerte. Porque quien ya ha sido despojado de sí mismo y aún así eligió continuar, carga con una fuerza que ya no necesita gritar. Esa fuerza está hecha de verdad, de autenticidad, de lucidez. Y con ella ahora puedes hacer algo impensable hasta hace poco: amar de nuevo. Pero esta vez sin miedo, sin sumisión, sin desfigurarte para ser aceptado. Esta vez con raíces profundas dentro de ti. Esta vez con voz, con presencia, con límites. Esta vez no para encontrar a quien te complete, sino para compartir lo que te llevó tanto tiempo reconstruir. Y si acaso, en el futuro, alguien te pregunta, ¿cómo fue?, no necesitas contar todos los detalles. Basta con decir, sobreviví. Y eso me hizo un ser humano de verdad. Aquí no hablamos solo de narcisismo. Hablamos sobre el abandono dentro del afecto, sobre el hambre de contacto en un matrimonio frío, sobre perder la voz hasta dudar si algún día existió. Pero sobre todo, hablamos de hombres que sufren en silencio, que siguen casados porque tienen hijos, porque tienen miedo, porque todavía aman, o porque ya ni siquiera saben lo que sienten. El dolor de un hombre que sufre este tipo de abuso no aparece en los titulares, no genera empatía automática,
muchas veces se ve como exageración, debilidad o lo peor, como algo que él mismo provocó. Pero hoy, aquí, quiero dejar algo muy claro. Si reconociste pedazos de ti mismo o de ti misma aquí, no estás loco, ni débil, ni perdido. Estás despertando. Y despertar después de tanto tiempo anestesiado duele, duele de verdad, pero también cura. Muchas gracias por haberte quedado aquí hasta el final. Espero que te guste esto, por haber enfrentado estas palabras como si atravesaras una carretera con alfileres, por haber mirado de frente verdades que pocos se atreven a ver. Y quiero decirte algo. Recuerdo mucho el día que lloré de dolor por causa de una mujer que me hacía dudar de mí. No fue una lágrima de dolor, fue una lágrima de vergüenza. Vergüenza por estar sufriendo y no saber cómo explicarlo. Vergüenza por estar apagada y aún así amar. Vergüenza por no poder salir y por sentir que si salía perdería todo. Pero ahí, en ese momento, entendí que la vergüenza no era mía, era del sistema, de las tradiciones que nos hacen creer que tenemos que aguantar todo y que tenemos que silenciar todo. Pero tienes derecho a hablar, a sentir, a salir. Y si ya saliste, tienes derecho a reconstruir, a salir sin miedo, porque no hay victoria más grande que volver a amar tu propia compañía, a reír sin dar explicaciones, mirarte al espejo y decirte con voz firme: este soy yo y merezco estar completo.